Días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la espera, pero se me reinició la computadora. Así que, bueno, pero ya estamos aquí, eso es lo importante. Buenos días, chicos, los que van ingresando. Ese día, pues, vamos a trabajar lo que es un nuevo tema. Vamos a iniciar la unidad número 5. Quiero felicitarlo, ¿verdad? Por sus excelentes notas en el laboratorio. Ustedes fueron los primeros con los que se evaluó, ¿verdad? Así que ya luego lo de los demás grados, pues ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero principalmente ustedes fueron los primeros, así que felicitarlos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo de nuestra agenda. Ese día vamos a trabajar lo que es nuestro contenido socioemocional, que es el folclore. Específicamente cuando hablamos de folclore no necesariamente estamos hablando bailes típicos, ¿verdad? Sino que el folclore pues abarca diferentes áreas, como la cultura, ¿verdad? De nuestros antepasados. Hablamos también, ¿verdad? La herencia de que nos han heredado nuestros antepasados, por ejemplo, la cultura prehispánica, ¿verdad? Cuando se realizó pues la adopción de la cultura colonial, pues el mestizaje y todo eso, forma parte de nuestra cultura. Entonces el folclore no necesariamente vamos a hablar, ¿verdad?, de bailes folclóricos, sino que vamos a hablar de diferentes aspectos como artesanías, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Es el resultado, recordemos que el folclore es el resultado de toda esa mezcla, ¿verdad? Lo que les decía al inicio de original prehispánica. Vemos diferentes manifestaciones que han resistido a la modernidad, ¿verdad? Y que han tenido tendencia a desaparecer, pero lo fundamental es que sigue, ¿verdad? Esa influencia por parte del folclore. Y justamente pues estaba viendo acá que les iba a presentar un folclore, un ejemplo, ¿verdad? Pero no me carga es muy lento el internet, se está poniendo lento. Pues aquí vamos a ver alguna manifestación de folclore. Así que vamos a ver si podemos identificar bienvenido. Aquí se los comparto. Señor, no se escucha. Permita, vamos a ver qué es lo que sucede. O sabiduría. ¿Qué es el folclore? La palabra folclore podemos dividirla en dos partes. La primera parte es folk, significa pueblo o gente, y la palabra lore significa conocimiento o sabiduría. Es decir, a través de un conjunto de manifestaciones culturales y artísticas podemos conocer acerca de un pueblo o de un país. Estas manifestaciones se dividen en folclore material, que son todas aquellas que podemos tocar, como la vivienda, la artesanía, las comidas, la vestimenta, los instrumentos musicales. Y el folclore inmaterial son aquellas manifestaciones que no se pueden tocar, pero sí podemos transmitir de generación en generación. Por ejemplo, las manifestaciones comunicativas
son las leyendas, anécdotas, refranes y dialectos. Las religiosas son las creencias y medicinas. Las manifestaciones recreativas son la música, danza, juegos y fiestas. Y las manifestaciones literarias son la poesía, el teatro y los cuentos. Pero, ¿qué son las tradiciones? Las tradiciones son actividades o costumbres que se transmiten de generación en generación. Existen tradiciones familiares, locales, nacionales y también aquellas que se vinculan a las creencias de cada persona. Espero que les haya gustado la clase de hoy. No olviden descargar el material adjunto. ¡Hasta la próxima! Teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Como nos explicaban que también el significado del folclore. Entonces vemos ahorita que pues son las diferentes manifestaciones artísticas. Vamos a ver, ¿quién quiere dar su opinión? O puede escribirlo en el chat o puede habilitar su micrófono. ¿Qué nos pueden decir sobre el folclore? Que el folclore se divide en dos partes, en folk y lore, algo así. Que lore es la comunidad o pueblo o personas, algo así. Y el Lore, lore sería la como sabiduría o el conocimiento. la sabiduría o el conocimiento. Muy bien, chicas, excelentes, María Fernanda y María Jimena. Bueno, pues ahí ustedes nos complementaron lo que era la definición, ¿verdad? Pues a esa referencia, ¿verdad? Las diferentes manifestaciones artísticas hace referencia específicamente a las manifestaciones culturales que nos han dejado nuestros antepasados y hablaban también de las tradiciones, las costumbres, artesanías, monumentos, todo lo que nos hace referencia, pues, como herencia cultural, ¿verdad? Y hacía énfasis también en que el folclore se puede dividir en lo material y en lo inmaterial, ¿ok? Muy bien, chicos, gracias por su participación. Bueno, pues, ahora vamos a nuestro punto número 2, que es el desarrollo de nuestro tema. Vamos a iniciar lo que es nuestro tema con el tema de los derechos humanos. Hola. Quiero dejarle ya listo acá. Aquí les voy a presentar lo que es el tema, derechos humanos, el indicador de logro, explicar en qué consisten los derechos humanos y su importancia para garantizar a las personas las condiciones para una vida digna en una sociedad diversa y participativa. Específicamente vamos a hablar de los derechos humanos, pero para dar inicio al tema de los derechos humanos, vamos a visualizar lo que es el siguiente video. Así que nuevamente aquí voy a dejar de compartir y les voy a compartir lo que es el video que enmarca los derechos humanos. Y en base a este video vamos a desarrollar pues nuestra clase de este día. Así que los invito a que visualicen el video, pongan atención, porque de acá pues vamos a desarrollar la parte que vamos a trabajar este día. Señor, ¿qué página del libro vamos a trabajar? 210. Ok, gracias. Ok, bueno, pues ahí está el video. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empecemos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Previamente existía una Declaración de los Derechos del Hombre,
Sin embargo, para hacerla más inclusiva y más moderna, la Asamblea de la ONU decidió hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración tiene muchísimos artículos muy importantes. Veremos algunos. El artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente unos con otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinguir raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, posición económica o lugar de nacimiento. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Artículo 4. Nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está totalmente prohibida en cualquier forma. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos somos iguales ante la ley, sin distinción, derechos e igual protección de la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente con un tribunal independiente e imparcial. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Se incluye no ser molestado a causa de sus opiniones o el de investigar o recibir informaciones y opiniones. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a estar en una reunión o en una asociación pacífica. Nadie puede ser obligado a estar en una asociación determinada. Existe una clasificación de los derechos humanos y se divide por generaciones. Entonces tenemos los derechos de la primera generación, segunda generación y tercera generación. Dentro de los derechos de la primera generación están los derechos civiles, políticos e individuales. Por ejemplo, derecho a la vida, al nombre, igualdad ante la ley, protección a la familia, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y expresión, protección a la honra y a la dignidad, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho de reunión y libertad de asociación, derechos políticos como el de elegir y ser electo, y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En los derechos de la segunda generación son los económicos, sociales y culturales, y entre ellos encontramos derecho a la salud, a la familia, libertad de empresa, derecho a la educación, a la propiedad, derecho a la seguridad social, derecho a la protección del salario, derecho al trabajo y a su libre elección, derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, y derecho a un nivel de vida adecuado y a medios de subsistencia, como la vivienda, la alimentación y el agua. Los derechos de la tercera generación son los derechos del pueblo, y entre estas encontramos derecho a la paz, a la existencia, los derechos de los pueblos indígenas, a la igualdad entre los pueblos, libre disposición de las riquezas y los recursos. Esto ha sido todo por ahora. Espero que con tu docente puedas profundizar más sobre el tema. Ok, ahí teníamos parte de un video, ¿verdad? Que vamos a trabajar este día en la clase, que son los derechos humanos. En primer lugar, hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos, pues, se reconocen como prerrogativas. ¿Qué quiere decir que es una prerrogativa? Pues es el privilegio que se tiene por el simple hecho de ser humano. Ahora bien, vamos a ver, quiero que ustedes me ayuden. No estoy pidiendo una definición de diccionario, ¿verdad? Sino que con sus palabras. Para usted, ¿qué es derechos humanos? Vamos a ver. Bueno, según lo que yo creo, es algo que protege a los humanos
algo que los Yo defienda. siento que es algo que protege la seguridad de la integridad humana y muchas veces son derechos universales, o sea, que aplican para todos. Excelente, muy bien. Las dos participaciones. Muy bien, gracias por compartir, ¿verdad? Con nosotros, pues en efecto, lo que acaban de mencionar sus compañeras, pues están en lo correcto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos los reconocemos como el conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la realización efectiva para que se cumplan los derechos humanos es indispensable para el desarrollo integral de las personas. Y cuando decimos que es el conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional. ¿Y qué es el orden jurídico nacional? Pues está enmarcado específicamente en nuestra constitución política, ¿verdad? En nuestra constitución de la República. Y además de eso, pues lo respalda los diferentes tratados internacionales y las demás leyes. Déjenme contarles que la Declaración de los Derechos Humanos, pues ahí veíamos en el video. Vamos a ver, ¿por quién fue propuesta la Declaración de los Derechos Humanos según el video? Por la mujer. Ah, ok. Porque habían anteriormente derechos de los hombres, pero la ONU, para hacerlo más inclusivo, creó los derechos humanos. Muy bien, Dana, muy bien. Sí, efectivamente, principalmente fueron promulgados por la ONU. Antiguamente existía lo que era la Declaración del Hombre y Ciudadano. Pero a partir de esa historia, pues vamos a retomar ahorita, ¿verdad? Vamos a retomar los antecedentes que se hicieron para que se creara la Declaración de los Derechos Humanos. El primer momento existía la Declaración del Hombre y Ciudadano, pero acá su primer momento histórico es como el que da pie para que se fundamentaran, para que se creara, fue la Revolución Francesa. La Ilustración, pues, es generada por diferentes autores como Montesquieu, Rousseau, pues afirmaban de una u otra forma el derecho a la asociación, el cual, pues, prácticamente ellos dejaban que las personas, pues, pensaran libremente, hacer uso de la razón. Entonces, la Ilustración fue lo que encaminó a que se diera la Revolución Francesa, allá en el año de 1789. Pues, y tuvo una gran influencia para la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en ese momento se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, pero estaban redactados en la misma época de la Revolución Francesa. Pero viene y pues se fundamentaron los derechos individuales, que también se le llama derechos civiles y políticos. Entonces, prácticamente la Revolución Francesa es el primer hecho histórico o primer momento histórico que da pie para la creación de los derechos individuales, que son los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Ese es el primer momento histórico. Luego viene el siguiente momento histórico, que se da ya en el siglo XX. Ya estamos hablando de los años de 1900. El segundo momento histórico es la Revolución Mexicana, que se da en 1910, y la Revolución Rusa, que se da en el año de 1917. Esos derechos se conforman a través de los derechos de segunda generación, que se les reconocen también como derechos sociales, económicos y culturales. Y en fin, tenemos un tercer momento histórico, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que se da en el año de 1945. A raíz de eso, pues, se crean los derechos de tercera generación, ¿verdad? Que son los derechos de solidaridad de los pueblos. En fin, ahí ya teníamos el conjunto de la creación de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se proclamó? ¿En qué fecha se creó la Declaración de los Derechos Humanos?
Ahí lo decía en el video al inicio. ¿Qué fecha se proclamaron? El 10 de diciembre. 10 de diciembre de 1948. Ok, muy bien, Kevin y Dana, excelente. Ahí tenemos la respuesta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, es un documento pragmático y es el resultado de numerosos consensos políticos. Esto fue adoptado por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. En la fecha, ahí sus compañeros lo mencionaron. Kevin y Dana, pues, el 10 de diciembre de 1948, que fue en París, en Francia, ¿verdad? Prácticamente, pues, todos los países, los 56 países miembros de las Naciones Unidas votaron a favor, ¿verdad? Y, pues, se abstuvieron al voto países como Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Pues ellos se abstuvieron a votar. Pero eso no quiere decir de que no valen los derechos humanos en todo el mundo. Muy bien. Aquí es un poquito de la historia de cómo se crearon los derechos humanos. Ahora bien, venimos a la siguiente parte. Karel Bassat, en el año de 1979, crea una clasificación en base a los derechos humanos. Por ejemplo, clasificó a los derechos humanos en las 3 generaciones que ya mencionamos y las 3 generaciones que vimos en el video. Ese señor fue el secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos en el año de 1979. Karel Bassat clasificó a los derechos humanos en 3 generaciones. Él se basó en el emblema de la Revolución Francesa. ¿Alguien por casualidad ha escuchado ese emblema de la Revolución Francesa? Esos valores que se mencionan de la Revolución Francesa. ¿Alguien ha visto en alguna película, una obra o alguna serie? ¿Cuál es el emblema de la Revolución Francesa? Me acuerdo haberlo visto, recuerdo que era blanco de la monarquía, rojo de la ciudad y creo que llevaba azul también. Ah, ok, muy bien, Dana, muy bien. Ahí nos hace representación. De Francia, prácticamente, los colores de la bandera de Francia, prácticamente. Excelente. Ahí teníamos específicamente en la bandera de Francia, ¿verdad? Muy bien, gracias por su aporte. Y vemos también que el emblema en los que ellos se guiaron era libertad, igualdad y fraternidad. Basado en ese emblema de la Revolución Francesa, pues ese señor Karel Bassat se clasificó a los derechos humanos en las 3 generaciones. ¿Y en qué consiste? Ya vimos los momentos, ya vimos el momento, se lo vuelvo a repetir. El primer momento histórico o hecho histórico fue la Revolución Francesa. En base a eso se crean los derechos de primera generación. ¿Y cuáles son los derechos de primera generación? Bueno, pues son conocidos también como derechos civiles y políticos y surgen como respuesta a los reclamos de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Los franceses estaban reunidos en una asamblea nacional y se encontraban los burgueses y la población que no era privilegiada, los obreros, campesinos, artesanos. Entonces todos ellos pues no pertenecían al clero ni a la nobleza y dictaron. Estaban indignados. Ah, correcto, gracias, muy bien. Dictaron, ¿verdad? El 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Pero eso da pie para que se creara la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, en ese documento, pues, se consideró como el primer que reconoció los derechos naturales del hombre, llamado sujeto de derechos. Pero al deber, ¿verdad?, de abstenerse y de interferir en el ejercicio y el pleno de los derechos, pues la población quería exigir más, ¿verdad?, su implementación legal. Y entonces así fue como surgen los primeros derechos que fueron reconocidos como derechos naturales del hombre. Y es así, en sentido literal, pues las mujeres carecieron de derechos políticos. Y es por eso que
se crearon los derechos de primera generación y fueron divididos como derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles son todos aquellos derechos que nos pertenecen a nosotros como individuos, ¿verdad? Personales, que nosotros los poseemos desde el momento de la concepción. Esos derechos, pues, no pueden ser arrebatados, son los únicos derechos que usted no pierde como ser humano. Los derechos civiles, ahí encontramos derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, derecho a la libertad de opinión, derecho a la reunión, derecho de propiedad, derecho de asociación, derecho de comercio, pues a la defensa de un juicio, a no ser arrestado sin causa, porque recordemos acá, toda persona que ha cometido delitos, pero si no es vencida en un juicio, se le presume su inocencia, ¿verdad? Y ese a veces es los errores que se cometen en los medios de comunicación, porque dicen el asesino, el ladrón, etcétera. Pero hasta que un juez no dictamine su culpabilidad, pues tiene que presumir, ¿verdad?, de su inocencia. Entonces se le tendría que decir el acusado. Ajá, o el presunto asesino, o el presunto, o se le acusa, ¿verdad? Pero no se le puede señalar hasta que un juez no dicte su culpabilidad. No se puede dictaminar que es culpable hasta que un juez no lo haga. Exactamente, Enrique. Muy bien. Ahí estamos en lo correcto. Bueno, pues ahí teníamos, pues prácticamente hablábamos de los derechos de la primera generación. Los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Pues son todos aquellos derechos a los que usted tiene derecho cuando cumpla 18 años, pues va a poder ejercer acá en nuestro país el derecho a elegir a quienes ejercen cargos en el gobierno. Por ejemplo, usted va a poder ejercer el sufragio. El sufragio está dentro de los derechos políticos. Otro de los derechos políticos, controlar la gestión, ¿verdad? Ya sea del presidente, pues usted tiene el derecho a investigar de los diputados, ¿verdad? A través de la ley de transparencia, tiene derecho a que se le dé una rendición de cuentas, ¿verdad? Derecho a que se le gestione y no se le concreta, ¿verdad? Y también ustedes, si ustedes quieren, pues pueden postularse a través de un cargo de gobierno, ¿verdad? A través de los partidos políticos. Ustedes prácticamente, cuando cumplan 18 años, se puede pertenecer al partido político que usted lo prefiera, ¿verdad? A través de eso, pues también usted va a poder desempeñar cargos políticos si usted quiere. Pero para eso vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos que usted debe de complementar para que usted pueda optar a un cargo público, ¿verdad? Pero ahí en sí estamos hablando de esos derechos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues hablamos que los derechos de primera generación, su momento histórico es la Revolución Francesa, y que los derechos de primera generación se llaman también derechos individuales, civiles y políticos, y que específicamente en esos derechos de la primera generación son todos aquellos que le comprenden a usted como ser humano desde el momento de la concepción, y que esos son derechos, no se los puede quitar nadie por el simple hecho de ser humano. Más adelante vamos a ver las características. Ok, pasamos a la segunda generación. Los derechos de segunda generación, decíamos, su momento histórico, ¿cuál es? Revolución Mexicana, 1910, Revolución Rusa, 1917. Ese es su momento histórico, su hecho histórico, para que se crearan los derechos de segunda generación. Los derechos se les llama también, o se les reconoce como derechos económicos, sociales y culturales. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. Pues ellos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, a la cultura, de tal forma que se le asegure el desarrollo de los derechos humanos y de los pueblos. ¿Por qué? ¿Qué comprende esta parte? Bueno, pues, ¿qué comprende? Comprende que los derechos se basan en el completo respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia. Y solo es posible si existen las condiciones económicas, condiciones sociales, culturales, que garanticen el desarrollo de los seres humanos y el pueblo. Entonces, ¿qué ejemplos mencionamos en los derechos de segunda generación? Bueno,
seguridad social, derecho a un trabajo digno, derecho a una remuneración equitativa, derechos a vacaciones, derechos a prestaciones de ley, derechos a formar un sindicato para la defensa que su interesa, derecho a una educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al vestuario, derecho a la vivienda, derecho a una asistencia médica, en fin, todos aquellos derechos que el Estado está en la obligación de proporcionar. Todo aquello que usted necesita para poder vivir en una situación digna. Entonces, a eso pues se refieren los derechos de segunda generación. Retroalimentando esta parte, repito, momento histórico, Revolución Mexicana 1910, Revolución Rusa 1917. Esos derechos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, lo cual pues se le asegura el desarrollo de los seres humanos. Que se le respete la dignidad al ser humano, su libertad y la vigencia democrática, ¿verdad? Prácticamente son aquellos derechos de subsistencia que el Estado está en la obligación de proporcionar. ¿Ok? Pasamos a la tercera. Tercera generación, su momento histórico es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Finalización de la Segunda Guerra Mundial. A los derechos de tercera generación también se les reconoce como derechos de solidaridad o de los pueblos. ¿Por qué se le complementa con esta parte? Bueno, pues porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues se incentivaron a las principales naciones del mundo, ¿verdad?, que estaban involucradas en buscar estrategias y alternativas que permitieran pues la convivencia y la paz mundial. Mujeres y hombres pues tomaron conciencia de que era necesario reconocer y garantizar los derechos al respeto y la tolerancia. Después de vivir una Segunda Guerra Mundial, pues esos fueron los requisitos, fueron lo que se complementó, ¿verdad? Entonces vemos que prácticamente en estos derechos se contemplan cuestiones de carácter supranacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues como por ejemplo el derecho a la paz, derecho a la justicia, derecho a la justicia internacional, derecho al medio ambiente sano, derecho a tener una independencia económica y política. Pues todo eso, el contenido de esos derechos no es totalmente determinado, pero sin embargo se encuentra un proceso de definición y que están acreditados pues en diversas disposiciones. Entonces, marcándolo así, pues esas tres generaciones pues marcan el respeto, ¿verdad?, hacia los derechos humanos de cada persona, ya que es un deber de todos, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos que están consignadas a favor del individuo. ¿Por qué? Porque se enmarca principalmente a que los derechos humanos sean respetados en cualquier parte del mundo. Por eso les repito, son los únicos derechos que ustedes no pierden como ser humano. Son esos derechos de los cuales en cualquier parte del mundo tienen validez, tienen validez. Ahora bien, pasamos a la tercera parte. Ya hablamos de un poquito de la historia, ya hablamos de la clasificación, cómo están divididos, en dónde están contemplados. Ahora bien, vamos a hablar de sus características. Las características principales que tienen los derechos humanos es que son inalienables. ¿Y qué quiere decir que son inalienables? Bueno, pues que tienen todas las garantías procesales, ¿verdad? Que no se le puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Era lo que les explicaba anteriormente, que no debe de suprimirse, ¿verdad? Salvo las situaciones según las debidas garantías procesales inalienables, usted los posee, ¿verdad? Son inherentes pues a la persona, son inherentes y que no se le puede quitar. Aunque usted vaya a prisión, pues es el único delito que no se puede renunciar, ¿verdad? Nadie del Estado puede quitarle esos derechos
ni a una persona, aunque ésta vaya a prisión. A eso se refiere inalienables. Universales es la segunda característica de los derechos humanos. Universales, pertenece a todos los seres humanos en el mundo. Imprescriptibles, que no pierde su valor ni con el paso del tiempo. Usted posee esos derechos, pues, a lo largo de la historia. Inherentes, que pertenecen a todos los seres humanos desde el momento de su nacimiento, pero los derechos humanos se validan desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, pues, tiene el derecho, ¿verdad? Esos derechos humanos, pues, por eso es que también representa que son iguales y no discriminatorios. ¿Por qué? Porque en un principio, en el derecho internacional de los derechos humanos, están presentes en todos los principales objetivos. Ok, no sé si hay preguntas con esa parte de los derechos humanos. ¿Alguien que quiera comentar alguna situación o está bien? ¿Hemos comprendido esa parte de la clasificación? ¿Se durmieron? Ahí están. Yo sí entendí, señor. Ah, ok. Vale, entonces ahora vamos a pasar. Ok, gracias, Enrique. Pasamos. Lo de la Revolución Francesa fue cuando estaba Luis XVI al mando, ¿verdad? Exacto, correcto. Luis XVI. Y luego, pues, se casa con Antonieta. Con él y después los decapitan. Correcto. Ahí, ¿verdad? La toma de las Bastillas y todo eso, pues, ahí estamos con Luis XVI, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a contar un poquito de la historia de ellos, porque es ahí también donde inicia, ¿verdad? Lo de la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, pues justamente porque el pueblo se cansó, pero también ellos despertaron, ¿verdad? A raíz de estos autores como Rousseau, Montesquieu, que hablaban un poquito más, ¿verdad? Acerca de la realidad en la que se estaba viviendo. Pero más adelante vamos a hablar de ello, ¿verdad? De esa historia en la cual generó para que se diera lo de la Revolución Francesa. Ok, ahora tenemos el libro de texto. Voy a compartir, si usted lo tiene a la mano, su libro, pues ahí lo comparte. Ahí tenemos derechos humanos. Hablamos sobre la definición, permítame. Hablamos sobre los derechos humanos, hablamos sobre una definición y origen de los derechos humanos, pues ya contamos un poquito de la historia. Ahora vamos al preámbulo. Si usted tiene ahí su libro de texto en el documento 1, ahí habla sobre el preámbulo. Vamos a ver si alguien me ayuda con la lectura. Documento 1. Ok, vamos a ver. ¿Se durmieron? ¿Alguien que me ayude a leer el documento 1 de la página 210? Yo, señor. Ok. Ahí está, espérame. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, creo que así se dice, perdón, y de los derechos iguales e inalienables, perdón, me trabo mucho, de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del terror y la miseria disfruten de la libertad de la palabra y la libertad, las creencias, considerando que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Ok, gracias por su participación. Bueno, pues ese es el preámbulo. Este es como la introducción que se le antepone a lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. En los derechos humanos era por esa razón, ¿verdad? Que la ONU, pues es la precursora, ¿verdad? Es la que instaló, ¿verdad? Para hacer que se creara, pues, esos artículos, ¿verdad? Y que tengan también validez en cada país. Y es por esa razón que también se encuentran inmersos en la Constitución de la República de nuestro país, que más adelante vamos a ir trabajando esas partes. Ok, acá tenemos en la página 211 la declaración, ¿verdad? Algunos derechos que se encuentran inmersos. Por ejemplo, derechos civiles, pues hablamos del derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de acción, derecho a la libertad de locomoción, derecho a la educación, derecho a la libertad. Reconocen que la ciudadanía puede organizarse, actuar en conjunto y alcanzar el derecho integral. Entre ellos tenemos derecho a la manifestación, asociación, opinión, religión. Derechos colectivos, ¿cuál es su objetivo? Pues garantizar el desarrollo de los seres humanos como grupos sociales, ¿verdad? Tenemos el derecho al bienestar económico, derecho a la salud, a la cultura, derecho al trabajo, a la seguridad social y derecho a la sindicalización. De la Declaración Universal a la Ley de El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que les mencionaba, que en la Constitución de la República también están inmersos algunos artículos que representan en la Declaración de los Derechos Humanos. El Salvador fue uno de los países firmantes para la declaración el 10 de diciembre de 1948, pero en El Salvador no se pone en práctica cuando se proclamó. ¿Por qué? Porque vivíamos gobiernos militares, vivíamos golpes de Estado, vivimos una guerra civil. Entonces, posteriormente a los acuerdos de paz en El Salvador, pues son válidos el respeto a los derechos humanos. Igual forma, un dato curioso es que como proceso de negociación para firmar los acuerdos de paz, los derechos humanos, entonces se pidió acá en El Salvador que se creara una institución que velara por el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Ustedes saben cómo se llama esa institución que vela acá en nuestro país el respeto a los derechos humanos? ¿No saben? ¿Alguien ha escuchado hablar de la PDDH? No. Creo que sí, en alguna conversación de mis padres. Ah, ok. La PDDH es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, esa institución se creó cuando se inició acá en nuestro país el proceso de negociación del conflicto armado, ¿verdad? Entre el gobierno y pues el FMLN, que era la guerrilla, ¿verdad? Uno de esos temas pues eran de agenda para la negociación, era el de los derechos humanos. Y es por ello cuando se firmó los acuerdos de paz allá en México en 1992, pues se acuerda crear esa institución
que tuviera como función principal velar por el respeto de los derechos humanos, y es así como se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la famosa PDDH. Y pues todo eso era para otorgarle, ¿verdad?, fundamento legal, y se reformaron los artículos en la Constitución de la República, el 191, 192 y 194 de la Constitución de 1983, y así pues formó parte del Ministerio Público. Las funciones principales que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la protección de los derechos humanos. Es una de las principales funciones. ¿Por qué? Porque corresponde ejercer, ¿verdad?, a la PDDH, pues el apoyo y el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos, que es lo que faculta a las personas institucionales a realizar investigaciones de oficio o por denuncia, ¿verdad?, sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto de naturaleza individual como colectiva. También asistir, ¿verdad?, a las presuntas víctimas y a sus familias, vigilar la situación de las personas privadas de libertad, supervisar la actuación estatal frente a particulares, formular conclusiones y recomendaciones, promover y proponer las medidas que estime necesaria en orden para prevenir la violación a los derechos humanos y elaborar y publicar informes, entre otros. Entonces, esta parte pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Y acá en el documento 12 pues hace referencia a las leyes que garantizan los derechos humanos, que esos artículos también se ven reflejados en la Constitución de la República. El artículo 2 dice: todas personas tienen derecho a la vida, a que se les respeta la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. El artículo 3 también representa que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo y religión. No se reconoce empleos ni privilegios hereditarios. El artículo 4 dice que toda persona es libre de la República, no será esclavo el que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos. El artículo 6, toda persona puede expresar, difundir libremente su pensamiento, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de ese derecho no está sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán ante el delito. Ese artículo número 6 está representado en la Constitución de la República y también representa en la Declaración de los Derechos Humanos. Es bien importante. ¿Por qué? Nosotros somos libres de expresar nuestras ideas, la libertad de expresión. Somos libres, pero siempre y cuando no dañemos la propiedad pública ni privada, no dañemos la integridad de las personas, ni la moral, el honor de las personas, ni la vida privada de los demás. O sea que nosotros podemos difundir nuestras ideas y pensamientos, pero tenemos que ver el lado de no dañar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, ese es muy importante, ese artículo 6, porque hace referencia a la libertad de expresión. Y tampoco destruir. Hola, Enrique, perdón, dígame. Hola, Enrique. No, o sea, tampoco destruir propiedad privada. Ah, correcto. Lo de las pasadas manifestaciones podemos poner el ejemplo. Vale, el cajero. Ah, sí, ajá, muy bien. Ahí observábamos nosotros mismos, ¿verdad? Sí, claramente la población salió a manifestarse. Excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el derecho, ahí lo dice el artículo 6 y también está reflejado en los derechos humanos. El problema fue que dañaron propiedad privada y dañaban la integridad de las personas, ¿verdad? Yo puedo expresarme, yo podía haber ido a esa marcha, yo pude haber ido, ¿verdad? Pero hacer conciencia de la realidad que está pasando. Pero el error fue que dañaron propiedad privada, ¿verdad? Si solo las personas hubiesen ido manifestándose en contra, ¿verdad? O a lo que fueron,
está buenísimo porque se veía bastante gente, ¿verdad? Pero el problema es que ya lo hacen con el fin de dañar a propiedad privada, ¿verdad? Entonces vemos que eso no se puede y es penado por la ley. Y aquí lo dice, el ejercicio de ese derecho no está sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán ante ese delito. Ese es el problema, ¿verdad? Que esas personas que dañaron, pues ahí quedaron grabados y todas las personas lo vieron, ¿verdad? Entonces ellos van a responder sobre ese delito de daños, ¿verdad? Entonces ese es el problema, que las personas pues se dejan llevar en el momento, no piensan sobre la situación. Si el problema hubiese sido ido a manifestarse por lo que haya sido, pues estaba bien, ¿verdad? Porque toda la gente tiene derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, pero no dañar nada, ¿verdad? Sigamos. El artículo 10. La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en los que se pacte proscripción de destierro. Acá dice de que la ley no puede autorizar ningún acto que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad, ¿verdad? Nadie puede ser esclavo, nadie puede quitarle, violentarle ese derecho a la libertad o dañarle la dignidad de las personas, ¿verdad? Nadie puede, ni el gobierno ni las leyes están autorizados para ese tipo de violación contra este derecho. El 11, ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad y posesión, ni cualquier tipo de su derecho sin previamente oída o vencida en un juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada 2 veces por el mismo delito. Ese artículo también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá podemos nosotros pronunciarnos, ¿verdad? Cuando se nos ha violentado el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Hay muchas personas, ¿verdad?, que inconscientemente, pues, por la intolerancia que ocasiona, violentan frecuentemente ese derecho. A veces, pues, esos problemas se dan con los vecinos, ¿verdad?, etcétera. El derecho a la vida muchas veces ha sido por problemas de intolerancia. Se les violenta el derecho a la libertad. Aquí nosotros también lo podemos aplicar cuando una persona es detenida sin una orden de aprehensión. Usted tiene todo el derecho de aplicar un recurso de amparo. Ese recurso de amparo se llama el habeas corpus. El habeas corpus es una palabra en latín que significa presentación del cuerpo. Usted lo puede presentar. Cuerpo presente. Sí, no, presentación del cuerpo. Cuerpo presente es otra cosa. Pero sí, andaba cerca. Presentación del cuerpo, que significa, ¿verdad?, que cuando usted se le ha violentado el derecho a la libertad, y usted puede poner este recurso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, cuando, digamos, un ejemplo, a usted lo quieren detener, lo detienen, pero no le presentan una carta de detención, o llegan a su casa y le violentan el derecho a la libertad, o lo llegan a detener y sin ninguna carta. Para entrar a su casa tienen que también darle de un juez, ¿verdad?, una orden de cateo, y para eso entrar, ¿verdad?, no es que va a entrar solo porque es la policía, no, tienen que tener una orden de un juez. Entonces, acá, si llegan y ustedes pues no tienen esa autorización y se lo llevan, pues usted tiene el derecho de poner esa denuncia, ¿verdad?, ese recurso de amparo, porque le han violentado su espacio, le han violentado su libertad. Entonces, acá, pues también a todas las personas que las han encontrado, ya sea cometiendo el delito, pues ellos ya no son presuntos, ¿verdad?, porque los han encontrado cometiendo el hecho. Pero si una persona está en vía de investigación y se lo llevan preso y pues ya lo están culpando, ahí sí, ¿verdad?, también puede aplicar. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede quitarle su derecho sin ser previamente oída o vencida en un juicio, lo que les explicaba anteriormente, que nadie los puede culpar sino un juez ha dictaminado ya la sentencia, al menos de que usted lo hayan encontrado pues
justamente cometiendo el delito. Entonces ahí sí, ¿verdad? Pero si una persona no es vencida en un juicio, pues todavía no se le puede llamar así. Y el último es el artículo 25. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más el límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Ok, aquí pues también, ¿verdad? Usted es libre de tener, pues, pertenecer a la religión que usted prefiera, ¿verdad? Para eso es libre. Muy bien. Bueno, pues acá pasamos a lo que es la realización de las actividades de nuestro libro. Pasamos a la página 213. Vamos a leer 3 casos y nosotros los tenemos que clasificar acá, ¿verdad? Si es derecho civil, si es derecho político o si es derecho colectivo. Leo el primer caso y luego ustedes me dicen qué tipo de derecho se está violentando. Usted vaya haciéndolo ahí en su libro, ¿verdad? Caso 1. Los trabajadores de una empresa de capital extranjero la han demandado porque no han cumplido a cabalidad algunas cláusulas de su contrato, entre ellas sus prestaciones laborales. Sin embargo, el juez que lleva el caso falló a favor de la empresa porque considera que de no hacerlo, este se irá del país. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué violación a los derechos se está dando? ¿Derecho civil, político o colectivo? Señor, derecho colectivo. ¿Colectivo? Derechos colectivos. Correcto, correcto. Muy bien, chicos. Kevin y Tana. El 2. Un grupo de jóvenes se encontraba platicando en el parque de su comunidad cuando fueron detenidos bajo el cargo de agrupaciones ilícitas. Vamos a ver. Derechos civiles. Muy bien, correcto, Dana, muy bien. Y el último dice, los habitantes de la comunidad, los marañones, han cerrado las calles porque exigen que los encargados de andan lleguen para contestar que les hace falta el vital líquido y los recibos han sido cobrados sin prestarles el servicio. Señor, derechos políticos. Derechos políticos. Derecho colectivo. Derechos colectivos. No. ¿Cuál es el que quedó? Derechos civiles. Ok, muy bien, derechos civiles. Vaya, luego saca que usted explicaría, ¿verdad? Aquí ustedes explican cómo tendría que ser resueltos y acá pues tenemos qué derechos se defienden en cada una de las generaciones de derechos humanos y en qué artículos comprende. ¿Cuáles son los derechos que se defienden? Los derechos de la primera generación defienden, ¿verdad? Los derechos fundamentales de la libertad. Ahí escriba, ahí escriba. Ok, vamos. Defiende los derechos fundamentales, la libertad sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social. ¿Qué artículos comprende? ¿Qué derechos están contemplados? En el artículo del 1 al 21. ¿Anotaron ahí? ¿Anotaron, chicos? Repito para el que no anotó. Defiende los derechos fundamentales de libertad sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica que tienen todas las personas. Esos derechos están
contenidos en los artículos del 1 al 21. Ok, pues pasamos al segundo. Derechos de segunda generación. Defienden las condiciones mínimas de vida para todas las personas. Defienden, perdón, las condiciones mínimas de vida para todas las personas, como el derecho al trabajo, la salud, la educación. Artículos que comprenden del 22 al 27. Señor, ¿lo puede repetir otra vez? Defienden las condiciones mínimas de vida para todas las personas, como el derecho al trabajo, salud y educación. Gracias, señor. El tercera generación, defiende los valores de la solidaridad, que promueve un orden internacional, defiende los valores de la solidaridad que promueve un orden internacional y se encuentra en los artículos del 28 al 30. Ok. Para finalizar, todavía tenemos unos minutos. Vamos a representar nuestra primera actividad. En la plataforma Santillana. Ahí ustedes me ayudan y luego ustedes lo hacen en su casita, ¿verdad? Ya despacio. Ahorita pues lo resolvemos entre todos. Y cuando ustedes pues tengan ahí el tiempo. Permítanme, solo lo estoy aquí poniendo.
Aquí está derechos humanos. Dice, clasifica cada derecho humano según al grupo al que pertenece. Derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación será derecho político, derecho colectivo o derecho civil. Sería colectivo, diría yo. No sé. Político. Político, señor. Político. Ok. Derecho a la igualdad. Civiles. Derecho a la libertad. Libertad de religión es político. Y solo la libertad es civil. Ok. Derecho de locomoción. Civil. Derecho a la asociación. Político. Derecho a la seguridad al trabajo y seguridad social. Colectivo. Derecho a la libertad. Civil. Derecho al bienestar económico. Civil. Colectivo. Civil o colectivo. Yo digo colectivo. Yo digo que civil, señor. Vamos a ver, ¿alguien que desempate? Dana y Kevin. Vamos a ver. Kevin dice Colectivo. que es colectivo. Ok, tenemos el desempate. Dice, señor, estaba leyendo un poco mejor y sí es colectivo, me había equivocado. Ok, Kevin, muy bien, gracias. Ah, muy bien, aplauso, aplauso, excelente. Vamos al ejercicio 2. Selecciona en cuál de los casos debe aplicarse los derechos humanos. A. Defender a las personas de un desalojo forzoso de sus hogares debido a la inseguridad. B. Exigir la liberación de jóvenes que en una manifestación escribieron frases alusivas a la misma en un monumento. C. Privar de libertad a las personas que han cometido un delito. Y D. Exigir el reinstalo de un grupo de personas que luego de ser avisadas por sus constantes retrasos al llegar fueron despedidas. Señor, yo creo que la A. La A. La creo. Ok. Sí, correcto. 3. Lee el siguiente caso y selecciona los derechos humanos que son violentados. Luisa es una señora que trabaja en una finca desde muy pequeña. Siempre se ha dedicado a realizar las tareas del hogar en la casa de sus patrones. A cambio de su trabajo tiene un lugar donde dormir y comida todos los días. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar, pues sus obligaciones hacen que esté ocupada prácticamente todo el día. A Luisa no se le permite salir de los terrenos de la finca, pues, a criterio de sus patrones, puede correr mucho peligro. ¿Qué derecho se le está violentando? Derecho al bienestar económico, a la salud y a la cultura, derecho a la libertad, derecho al trabajo o derecho a una nacionalidad. Sería el Derecho a la libertad. libertad. Y creo que dice selecciona los derechos humanos. Dice, no sé si hay otro más. Trabajo, señor. Creo que el trabajo, no, es que trabajo tiene, pero no sé. Bueno, Derecho a bienestar económico. Probemos por la más larga. ajá, un lugar dormir y comida todos los días. Nunca tuvo oportunidad de estudiar, pues sus obligaciones hacen que esté ocupada prácticamente todo el día. Luisa no se le permite salir de los terrenos. Creo que sería, no, creo que sí sería el trabajo, no lo sé, pero no sé. Bueno, probemos. Y sí, ahí estamos aprendiendo. Vamos a aprender si nos equivocamos. Así que vamos a ver. Sí, era también el otro, derecho al bienestar La económico. más larga, típico. Señor, es el libro web que está ahorita en, ¿cómo se llama? Lo que sale de la migración. No, este es un nuevo. Este es de la unidad 5. Pero este lo vamos a finalizar. Este es el primer ejercicio. Cuando Sí. finalice
Tenemos la unidad 5, ustedes lo van a entregar, o sea, antes del examen. Ah, Ya lo pueden practicar, ¿verdad? Ahí en su... señor, Entonces, no lo vas señor, haciendo. yo le estaba preguntando el último día de dónde encontrar los libros web porque yo no los encontraba, me salían unos, pero ya eran pasados, que eran en marzo, creo. Vaya, ahorita se los presento. Vaya, aquí Por favor, porque quiero esa nota. ok, espérenme. Voy a bajar esto para poder... Aquí. Vale, me voy a ir aquí estoy en su grado ya estoy en su grado. Me voy a actividades. Aquí está. Dice libro web, unidad 4, parte 2, es que es el último que hemos trabajado. Algunos todavía no me lo han enviado y otros sí. Ese ya está completo. Libro web, Señor, parte 1. Hola, perdón por interrumpirla, pero entonces lo que deberíamos de entregar nosotros, ¿qué es? Es el Vale. libro web, el de la unidad 4. 1, ajá, unidad 4, Parte 1, parte 2. parte 2, ajá. Ah, Vaya, y usted se va a desarrollar, aquí está, mire, usted solo se va para abajo, aquí las está, actividades. ajá, y usted va a desarrollar todas, ahí le van a aparecer, nosotros como ya lo hicimos, y usted solo me va a mandar esta captura. Ya. Dice. Ok, O sea señor. que Gracias. tiene que ir haciendo todos. Vaya, el de la unidad 5, usted lo puede ir haciendo sí en cada clase también para que no se vaya a atrasar, ¿verdad? No se vaya a atrasar y pues vaya saliendo a tiempo. Ahorita ya hicimos el primero de la unidad 5. Yo ya se lo voy a programar ahí en su carpeta de grado para que usted lo pueda ya realizar. Y el día viernes, recuerde que el viernes usted ya me va a entregar el primer avance. El grupo 3 y 4 ya me entregaron el primer avance, ¿verdad? Así que el grupo 1, 2, 5 está Es del pendiente. proyecto STEAM, ¿verdad, señor? Sí, el video. Ah. No le estoy diciendo que ya lo quiero montado en la página web, ¿verdad? Sino que el video, cómo les ha quedado, por si hay correcciones o algo que hacerlo antes de poner una nota. Entonces, ustedes me lo van a presentar el día viernes. Así que nos vemos, nos quedamos hasta acá. Gracias por su participación. La asistencia ya la tomé del chat. Así que el que no la ha colocado, por favor. Señora María Jimena Soriano López, número 18, presente. Aquí, ya está aquí María Jimena. Bueno. Señor, yo estoy en Anoten. Número 17 presente. Señor número 8 presente. Sí, aquí está Karin ya. Señor número 23 presente. Anótese ahí, por favor. Solo está Kevin, Denise, Jesús, René, Ludwig, Leslie, Gerardo. Señor, yo estoy arriba. Javier, Salgo arriba mi nombre. Dana, Alan, Eduardo, Enrique, Karim, Víctor, Tiana, Marifer, Manuel, Joyce, Oscar, 2 veces Emanuel, Héctor, Susan, Alan, Ludwig, María Jimena, no lo había puesto, Ludwig, Valencia ya lo había puesto, María Jimena otra vez, Luis, Gerardo, Marifer, Melissa, María Fernanda otra vez, Diana otra vez, Joyce, Eduardo, ok, gracias por su asistencia, nos vemos en la... Adiós, señor. Adiós, adiós.